Ok, ok. Muy bien, muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a seguir con las actividades académicas del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy vamos a tocar un tema muy puntual, pero a ver, muy profundo y muy útil para la atención diaria de niñas y adolescentes, sobre todo las niñas, que es un tema, digamos, terreno inexplorado en lo que es el tema de la ecografía pélvica. Vamos a tener para esta ponencia a nuestra médico asistente, la doctora Catherine Campos del Castillo, que ya tiene bastante experiencia con nosotros en este servicio y que va a detallar todos los conceptos académicos que todos debemos conocer respecto a este tema. Dejo con ustedes entonces a la doctora Catherine Campos, a quien la voy a hacer anfitriona, para que pueda compartir su pantalla. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar, como dice el doctor, un tema súper importante, como es la ecografía pélvica en niñas y adolescentes, para poder hacer un diagnóstico correcto de las patologías en este grupo etario. Entonces, la ecografía pélvica por vía suprapúbica es el método de elección para la exploración del aparato genital femenino. Y para ello vamos a tener algunas técnicas y recomendaciones, ¿sí? Nosotros en el servicio tenemos como unos folletos, ¿no?, de información para que ellos puedan seguir estas recomendaciones y la obstetriz, que también está encargada de esta área, conversa con los padres o los cuidadores sobre las recomendaciones que se les da, ¿sí? Y las calificamos tanto en pacientes menores de 10 años y en pacientes mayores. En general, es de radiología, entonces, dentro de las cuales nos dice que debemos indicar a la paciente beber líquidos sin gas 1 hora antes del examen, ¿no? Aproximadamente el volumen puede ir de 500 a 1000 mililitros. Y esto es importante recalcar, todo lo que las niñas puedan beber inmediatamente no se va a la vejiga, ¿no? Porque muchas veces tenemos pacientes que llegan en ese momento a tomarse la ecografía y recién, sí, ya se acabó 3 botellas, pero todavía no tiene ganas de orinar, y al contrario le está doliendo el estómago, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque obviamente el agua tiene que tener un metabolismo, ¿no?, para que pueda llegar a la vejiga. Entonces se recomienda que al salir de casa vaya tomando líquidos sin gas. Lo otro ideal es contar con una sala con una temperatura agradable, ni tan caliente ni tan fría, ¿no? Porque como sabemos, en muchos lugares que tienen ecógrafos tienen aire acondicionado. Entonces las pacientes, algunas van con falda o con vestidos y pueden tener frío, ¿no? Las pacientes siempre deben estar acompañadas por un familiar o un cuidador. Antes de que se pueda realizar el examen, uno tiene que explicar en qué consiste el examen, ¿no? Para evitar el dolor, para evitar desnudar innecesariamente a la paciente, ¿no? Porque de pronto es la primera vez que va a llegar una niña a ese examen, y si no le explicamos en qué consiste, se va a rehusar, no va a querer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque es la primera vez que va a realizar ese examen. Entonces siempre hay que explicarle en qué consiste, ¿no? Lo otro ideal es usar gel tibio, ¿no?, para poder evitar cualquier reacción, porque cuando el gel está frío, muchas veces las niñas pueden moverse, se pueden cortar, ¿no? O puede dificultar el examen. Lo otro es que la represión vesical extrema, cuando ya la paciente, incluso hemos tenido pacientes que se han orinado en la camilla, en realidad esto es poco útil, ¿no? Se pide sí que haya una represión vesical o que la paciente tenga ganas de orinar, pero no extrema, ¿no? Porque y no va a permitir incluso hacer mucha ecopresión, ¿no? Usar transductores convexos y lineales,
Tiene que haber una compresión gradual del transductor para poder localizar los ovarios. Hay que tener mucha paciencia. Si es necesario y la paciente no colabora, podemos recitarla en otro día. En los exámenes rutinarios, lo que esta sociedad española recomienda es evaluar la glándula suprarrenal y los riñones, y si existe algún hallazgo relevante, avisar al médico tratante. Uy, ahí está. Existen varios tipos de ecografías, ¿no? Para poder valorar el útero, los ovarios y la vagina en las niñas y adolescentes, normalmente lo hacemos mediante la ecografía pélvica a través de la vejiga llena para que nos haga una ventana acústica. También podemos hacerlo a través de un abordaje transperineal para ver los genitales externos, para ver los labios o para ver incluso el introito, ¿no? Utilizamos básicamente transductores de alta frecuencia, como es el lineal, que va de 5 a 10 MHz. Y en las pacientes sexualmente activas, el abordaje transvaginal se prefiere, ¿no? En vez que el abordaje transabdominal. Bien, entonces vamos a entrar ya en sí al tema. Vamos a hablar acerca del útero. La anatomía del útero sufre cambios importantes durante la infancia y la adolescencia bajo la influencia hormonal. Va a ir cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser estimulado a través de los estrógenos tanto maternos como los estrógenos ya producidos por la misma puber o adolescente, ¿no? Entonces, esto es una tablita donde nos da un panorama del útero en las diferentes etapas, ¿no? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, del nacimiento a los 2 meses, la longitud aproximada del útero va dentro de los 3.5 a 4.5 centímetros, ¿no? El grosor puede llegar hasta 1.4 centímetros y la relación del el cuerpo y el cuello del útero es de 1/2, ¿no? O sea, vamos a ver un cuello prominente que aproximadamente puede medir el doble incluso que el fondo del útero, ¿no? La línea de vacuidad también vamos a poder verlo, vamos a poder observarlo, y vean ustedes que es como una pera invertida, ¿no? La morfología. De la infancia a los 10 años, la longitud más o menos se va a mantener en 3 centímetros y el grosor siempre va a ser menos de 1, ¿no? La relación del cuello puede ser 1 o puede ser, en algunas pacientes puede mantenerse incluso 1/2, ¿no? No se va a observar o no se va a representar el endometrio en estas pacientes. Y ya conforme la niña va creciendo en la pubertad, vamos a ver que el útero puede tener una longitud más de 3.5, un grosor de más de 1 centímetro, y la relación del cuello aquí ya puede lograr invertirse, ¿no? Vamos a ver el endometrio representado, y ya en la adolescente vamos a poder tener un útero incluso ya muy parecido al de la adulta, ¿no? Que puede medir de 5 a 8 centímetros, el grosor puede ir hasta 3 centímetros y la relación del cuerpo y cuello ya puede ser de 2 a 3, ¿no? Y el endometrio va a ser visible de acuerdo al ciclo menstrual. Entonces, el útero neonatal, como hemos visto, va a ser muy prominente por la influencia de las hormonas maternas y placentarias. El cérvix es más grueso que el fundus, ¿no? El ratio hemos visto que va de 1/2. Dentro de las medidas, la longitud aproximadamente 4 centímetros, el espesor de hasta 1.4, ¿sí? Y es normal que en esta etapa se pueda ver una línea endometrial ecogénica, el endometrio incluso trilateral dentro de la cavidad endometrial, incluso en la vagina, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, la morfología de un útero de una recién nacida de 3 días, donde podemos ver la letra C, que es el cérvix, ¿sí? Incluso que es casi el doble de lo que es el fondo, ¿no? Como les había mencionado, la morfología de perinvertida es muy usual. Es normal ver una cantidad de líquido en la vagina, como nos indica la flecha negra, y también podemos ver la cavidad endometrial bien representada, ¿no? Una vez que se finaliza esta influencia hormonal transplacentaria, hay una reducción progresiva del tamaño durante el primer año de vida, ¿no? En algunas bibliografías refieren que puede durar
2 a 3 meses, pero hay otras bibliografías que incluso mencionan hasta el año, ¿no? Ya a partir del año, el útero ya se mantiene estable, se podría decir así, hasta casi los 8 años, donde ya comienza a adoptar una morfología puberal, ¿no? Ahora, el útero prepuberal es un útero que no va a tener influencia hormonal, ¿no? Y va a determinar su aspecto típico de hipodesarrollo, ¿no? Entonces, vamos a poder informar un útero tubular, ¿sí? Con un ratio de 1 o de 1/2 en algunas pacientes, una longitud que puede ir de 2,5 a 3,7, y aquí es importante el espesor, ¿no? Que siempre o la mayoría de veces va a ir de menos de 10 milímetros. El endometrio no se representa, ¿sí? Sin embargo, con algunos transductores de alta frecuencia puede ver una línea ecogénica central que puede ser la interfase entre el endometrio o la cara, perdón, anterior del útero y la cara posterior, ¿no? Eso es una imagen de una morfología prepuberal de un útero, vean ustedes, que es un útero tubular, ¿no? Donde la longitud es más o menos de 3 centímetros, ¿sí? El ratio más o menos es de 1. Aquí vamos a ver, por ejemplo, donde está la flechita, donde se ve esa línea ecogénica, que es básicamente la interfase de los diferentes tejidos, ¿no? Pero no debe confundirse con la línea endometrial por estimulación hormonal. Entonces, a partir de los 8 años, y coincidiendo ya con el inicio de la pubertad, hay un crecimiento progresivo del útero con un agrandamiento del fundus, ¿no? Y adopta esta morfología puberal, ¿sí? Este útero ya es estimulado hormonalmente y ya tiene un aspecto similar a las mujeres adultas, ¿no? Entonces aquí ya el fundus, o el ratio, perdón, se invierte, ¿no? De 2/1 o incluso de 3/1. Y aquí la longitud, como les decía, puede alcanzar ya la longitud de una mujer adulta, ¿no? La longitud puede ir de 5 a 8 centímetros, el espesor de 1,5 centímetros y el ancho de 3 centímetros. La línea endometrial va a variar con la fase del ciclo menstrual, y vamos a poder describirlo, ¿no? En las diferentes fases. Aquí hay una imagen de un útero puberal en un adolescente de 12 años. La fotografía A es un corte longitudinal del útero con una longitud de 7 centímetros, el diámetro anteroposterior del útero. Es mayor que el cérvix, ¿no? Acá hay una morfología de pera, hay un corte axial para medir el diámetro transversal, que es la línea amarilla, que aproximadamente alcanza los 3 centímetros. Bien, con respecto a los ovarios pueden ser valorados por vía transabdominal en casi todas las pacientes, ¿sí? Aunque se menciona que en las niñas de 1 a 5 años no pueden ser evidentes hasta en un 20%, ¿no? Porque el ovario es muy pequeñito y puede haber interposición de gas intestinal. Entonces, como sabemos, durante el desarrollo de los ovarios, estos van a descender del abdomen superior a la pelvis, ¿no? Por lo que en las recién nacidas y en las niñas pequeñas podemos encontrar los ovarios mucho más altos, ¿no? Entonces, en las niñas mayores y adolescentes con más frecuencia, se localizan muy próximos a los vasos ilíacos. Y aquí hay que recalcar esto, ¿no? Porque incluso cuando a veces no los encontramos en las niñas menores, por ejemplo, de 10 años, donde no les damos nosotros el lema para que puedan prepararse, eso nos ayuda bastante. Ponemos el doble de los vasos ilíacos y vamos a poder evidenciar de una mejor manera los ovarios. Ahora, el tamaño de los ovarios se va a expresar en volumen, ¿no? Debido a que es de una forma elíptica, ¿sí? A través de la fórmula 0,523 por el ancho, por el espesor, por el largo, y las medidas o el volumen van a variar de acuerdo a la edad.
Entonces, hasta el primer año de vida podemos tener un ovario que puede ir de 1 a 2,4 centímetros cúbicos. ¿Ok? Del año a los 8 años, el punto de corte va a ser 2 centímetros cúbicos. ¿Sí? De 8 a 11 años, 2 a 4 centímetros cúbicos, y posmenárquicas pueden llegar hasta los 10 centímetros cúbicos. Entonces, esto también es un cuadro resumen. Ahí tengo 11 personas en la lista de espera. Un ratito voy a salir para poder aceptarlas. A ver. Ya, a ver, no sé si hay 3 más. Ya, ya las acepté a todos. Uy, me sale otra. Un ratito. Ya. Ya. Oye, ahora cómo vuelvo a mi presentación. Dale clic a la pantalla. Y bueno. No, pero no, no, no Sí, puedo. es una Mac, ¿no? Nunca. Hazle acá en el verdecito es para ampliar la pantalla. En Aquí. la bolita verde acá. En la bolita verde. En el extremo izquierdo o derecho están las tres bolitas. Ajá, en la verde. Ahí, puedes ampliarla. Es una Mac, ¿no? Pero Ya está. igual no. Ahora busca tu cofrecito, me dice la copita, ¿no tienes? Solo diapositiva. Solo positivo. ¿Ahí? Ahí ¿Puede está, ser? sí. Ahí está, se ve. A ver, Sí se ve, sí se ve. No, a ver, un segundo. Ya, acá está. Que para poder aceptar tengo que salir. Muy bien, entonces sigamos. Este es un cuadrito donde vamos a ver los volúmenes ováricos en las diferentes etapas de la vida. Como es en el periodo neonatal, vemos que los ovarios son bien visibles, pueden ser multifoliculares. Acuérdate que en esta etapa hay influencia hormonal y por la madre, y los volúmenes pueden ir de 1 a 2 centímetros cúbicos, ¿no? Ya en la infancia y hasta los 10 años podemos encontrar un ovario microfolicular, o sea, con folículos menores de 5 milímetros. De 1 a 6 años, según este cuadrito, vemos que el volumen del ovario es menos de 1 centímetro cúbicos, pero como les decía, hasta los 8 años el corte es 2, ¿no? Es menos de 2 centímetros cúbicos. Y ya en las niñas peripuberales y puberales podemos encontrar ovarios multifoliculares y el volumen puede ir de 2 a 5 centímetros y como hemos visto en la lámina anterior, puede llegar hasta incluso los 10 centímetros. Entonces, esta es la medida de un volumen ovárico en una niña de 10 años con presencia de múltiples folículos menores de 7 milímetros, que es un hallazgo normal, ¿no? Y como les mencionaba, por ser una estructura ovalada y elíptica, tiene que medirse siempre los las tres dimensiones, ¿no? Porque muchas veces vemos informes que llegan a veces solo con 2 medidas, ¿no? Incluso llegan solo con 2 medidas y abajo ponen ovarios de morfología poliquística, ¿no? Entonces hay que medir siempre el ancho, el espesor y el largo, ¿ok? En la imagen A vemos un corte longitudinal para poder obtener el diámetro craneocaudal y longitudinal, y en la lámina B vemos un corte axial para los diámetros anteroposterior y el transverso. Esta es una imagen del ovario en diferentes etapas. En la lámina A es un ovario de una RN de 3 días. Vemos que hay folículos prominentes. En la lámina B es un ovario de una niña de 2 años. Y en la lámina C ya es un ovario de un adolescente de 14 años, donde incluso ya vemos estroma, ¿no? Estroma ovárico. Antes de pasar a esa lámina, este, es importante recordar que para el informe de ovarios poliquísticos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, es que estos informes deben ser leídos siempre en consulta, ¿no? Porque a veces nos adelantamos a las mamás darles un informe apresurado, ¿no? Entonces la mamá cuando llega a la consulta dice, pero me ha dicho que mi hija tiene ovarios poliquísticos, ¿no?
Entonces, vamos a ver luego cuál es la correcta forma de poder informar este tipo de hallazgo. Bien, el otro órgano que puede verse en la ecografía y que también lo vemos claramente es la vagina, ¿no? La vagina se visualiza en casi todas las pacientes por vía transabdominal como una estructura lineal de cogeneidad y espesor variable, ¿no? Entonces, el acceso transperineal, como habíamos mencionado, utilizando estos transductores lineales que tienen alta frecuencia, van a poder permitir que nosotros tengamos una visión más óptima de la vagina, ¿no? Y se recomienda su uso para pacientes con patología vaginal o de introito, o incluso aquellas que tengan anomalías congénitas complejas. Este, por ejemplo, es una imagen de un acceso transperineal donde podemos ponerle de repente un preservativo, un guante, ¿sí? Con gel, para poder hacer una visualización de la vagina e incluso de órganos aledaños, ¿no? Entonces, en la parte A se muestra un diagrama donde se muestra la posición correcta del transductor, y en la parte B es un corte perineal, por ejemplo, en una niña recién nacida de 8 días, ¿no? Entonces ahí se ve la uretra, vemos la vagina, vemos el recto e incluso el cervix. Bien, entonces la ecografía pélvica en la niña tiene diferentes usos, ¿no? Dentro de ellos tenemos el estatus hormonal, el sangrado prepuberal, el estudio de la menorrea primaria y secundaria, el estudio de las masas pélvicas y el dolor, y también el estudio de los casos con genitales ambiguos. Dentro de la evaluación del estatus hormonal, la mayoría de casos es para evaluar la pubertad precoz, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una imagen en el lado A de una niña de 4 años con adrenarquia y pubarquia, ¿no? Y la edad ósea, en este caso, era una edad ósea normal. Y en la parte izquierda ya hay un útero puberal con una línea endometrial, y en la parte derecha vemos que hay una imagen quística, ¿no? Correspondiente a un quiste simple funcionante como causa del desarrollo puberal adelantado, ¿no? Esta es otra imagen de una niña de 2 años con un carcinoma suprarrenal derecho, donde vemos el útero con morfología también puberal, vemos la presencia del endometrio. En la imagen B hay un ovario que tiene un volumen, fíjense ustedes, de 5 centímetros cúbicos. Incluso hay folículos, como dice aquí, hasta de 12 milímetros, ¿no? Y en el lado C hay una masa adrenal derecha. Hola, de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, como les decía, la Sociedad Española recomienda siempre darle un vistazo a adrenal. Lo que parece es que no es tanto. Por favor, silenciar su micro, por favor. Ha pasado de que ya no Si no, Catherine, puedes silenciar los teclas de tu papel de administradora. Identifica los que están con el micro abierto y los... Ya se silenciaron varios, ya. Gracias. Doctor Ronald Walter, por favor. Ya, Hay un doctor Walter. ya. Gracias, doctora, siga adelante. Discúlpeme. Ronald, me sale aquí que está con el micro activado. ¿Se ve? Lo que pasa es Sí, que, sí se ve, sí se ve. Sigue nomás. Punto reproducir otra vez. es que ya no me deja. A ver, un segundo. Sí, El verde, el verde. sí, ya está. Ya está. Entonces, como les decía, la Sociedad Española siempre recomienda echarle un vistazo a las glándulas suprarrenales, ¿no? También, como había mencionado, la ecografía se usa en la evaluación del sangrado vaginal. Y bueno, en la cabeza tenemos los cuerpos extraños vaginales, ¿sí? Y en este caso vemos una imagen, por ejemplo, de una niña de 7 años con sangrado y secreciones, ¿no? En la parte A hay un corte longitudinal donde se aprecia el cuerpo extraño de aproximadamente 8 milímetros, que tiene una ecogenicidad aumentada. Fíjense ustedes la sombra acústica que tiene, ¿no?
Y en el lado, en la parte, en la figura B, es un corte axial, donde también se visualiza esto por coxáneo, dando esta sombra acústica en la parte posterior, ¿no? Entonces, este es un fragmento de plástico que finalmente fue extraído de esta niña de 7 años. Otra causa del sangrado vaginal en niñas pueden ser los tumores vaginales, ¿no? Entonces, en la ecografía, por ejemplo, los rhabdomyosarcomas pueden aparecer como masas sólidas de gran tamaño, heterogéneas, posteriores a la vejiga, ¿no? En este caso es una niña de 3 años con sangrado, donde se aprecia este tumor en el tercio superior de la vagina, sin plano de separación con el útero, ¿sí? Y vemos que aquí en esta parte se observa como una imagen sólida, ¿no? En la ecografía. Dentro del estudio de la menorrea primaria y secundaria, vamos a tener, por ejemplo, las niñas con síndrome de Turner, ¿no? En esta imagen tenemos una paciente de 14 años que tiene una menorrea primaria, donde hay un útero prepuberal, ¿no? Un útero tubular. Vamos a ver ovarios, que en muchos casos pueden llegar a ser ovarios normales, ¿no? O en algunos casos de menor tamaño, ¿sí? Con pocos folículos internos identificables, ¿no? Esa es otra anomalía mülleriana poco frecuente, pero que hemos visto varios casos en el instituto, que es el síndrome de Rokitansky, ¿no? Es una paciente de 13 años que tiene menorrea primaria, que tiene una agenesia de útero, ¿sí? Y de 2/3 superiores de vagina, pero en este caso vemos un pequeño remanente en la flecha izquierda de la figura A, ¿no? Vemos ovarios normales y vemos a través de la resonancia una agenesia renal derecha. Y justamente algo también que quería comentar era que la resonancia en estos casos de anomalías nos ayuda bastante, ¿no? Más que incluso que la tomografía. Esto es también otra anomalía, donde vemos hematocolpos por un himen imperforado en una paciente ya de 14 años que tiene dolor abdominal cíclico, ¿no? Vemos que hay una distensión importante de la vagina, tiene líquido con detritus, se ha caído, ¿no? Y tiene ecos internos, ¿no? Y aquí en la resonancia, pues, vemos también, ¿no? La vagina con un líquido muy hipertenso. Ahora, vemos que a veces en las pacientes obesas también puede verse muchas veces un reflujo vesicovaginal, ¿no? Hemos tenido casos también de pacientes donde no había, o sea, anormalidad en el examen físico y vemos este tipo de imagen, ¿no? O de líquido en la vagina, ¿no? Entonces no es más que un reflujo vesico-vaginal que lo podemos evidenciar en las pacientes obesas, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también. Bien, la menorrea secundaria, como poliquístico existen criterios, ¿no? Y en el 2003 hubo unos criterios de Rotterdam donde nos definen ovarios poliquísticos por la presencia de 12 o más folículos que midan entre 2 a 9 milímetros o el volumen ovárico sea más de 10 centímetros cúbicos en al menos un ovario. Sin embargo, esto fue hecho para ecografía transvaginal, no para ecografía pélvica, ¿no? Entonces, sabemos que por ecografía abdominal, definitivamente, pues la determinación de folículos puede tener cierta dificultad, ¿no? Y más cuando uno no está entrenado. Entonces, para poder nosotros poder medir o poder como criterio, usarlo como criterio diagnóstico, podemos medir el volumen ovárico, ¿no? Ahora, no interesa la distribución de los folículos y tampoco la distribución del estroma, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que si un folículo mide más de 10 milímetros, esa ecografía se debe repetir, ¿no? Porque también hemos encontrado informes en adolescentes que de pronto folículo de 15 milímetros y terminan diciendo que es un ovario poliquístico, ¿no? Porque el volumen de todas maneras aumenta, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, acá hay una limitación que no vamos a tener la ecografía transvaginal y también, pues, hay pacientes que son obesas, ¿no? Cuando ya tienen el síndrome.
Esta es una imagen de ovarios poliquísticos en un adolescente de 13 años con amenorrea secundaria y vemos aquí que el volumen es de 15 centímetros cúbicos, ¿no? Si bien es cierto, el estroma es ecogénico, tiene múltiples folículos, pero básicamente lo que interesa aquí es el volumen. Doctor, ¿verdad? Me dice que tengo 4 minutos. No sé si nos vamos a volver a conectar. ¿Puedes acabar en 3 minutos? ¿O tienes que Ya, acabar? sí, sí. Sí, porque Bien, ya va a ser más difícil reconectarnos. ya, ok, ok. Las ecografías también son usadas en las pacientes con dolor y masas pélvicas, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de una torsión ovárica, donde vemos que hay aumento de tamaño del volumen ovárico, los folículos también periféricos, y incluso la ausencia de flujo Doppler es algo importante, no es criterio secundario en el diagnóstico, ¿no? Ya que la vascularidad central y periférica puede estar presente en ovarios torcidos. Los teratomas quísticos, los teratomas inmaduros también se pueden presentar en la infancia, ¿sí? Y hay que siempre informar al médico tratante, ¿no? Para que estas pacientes no se puedan perder. Esta es la imagen típica de un quiste hemorrágico derecho. Vemos aquí que una paciente con dolor abdominal y vemos cómo simplemente con el seguimiento hay cambios licuefactivos, ¿no? Donde el quiste también comienza a involucionar. Bien, entonces, la ecografía abdominal es una herramienta muy útil para el diagnóstico y seguimiento de varias patologías, como hemos visto durante la infancia y la adolescencia, ¿sí? Es una técnica accesible, es una técnica bien tolerada, no tiene radiaciones ionizantes, y eso es importante siempre recalcar a los papás, ¿no? Porque siempre cuando llegan dicen, ay, pero no es mucha radiación, entonces hay que explicarles, ¿no? Que no hay radiaciones ionizantes y que puede establecer un diagnóstico preciso en la mayoría de las situaciones, ¿no? Y lo otro es que debemos estar familiarizados con la apariencia ecográfica normal de los órganos internos de la niña y adolescente en las diferentes edades para saber interpretar adecuadamente cualquier hallazgo, ¿no? Entonces, es importante poder unificar informes ecográficos, es importante tener los puntos de corte bien establecidos. Y aquí hay algo que quizá puede ser más adelante un tema de debate, porque por horas del tiempo no nos va a alcanzar, es que los radiólogos, por ejemplo, en el instituto a veces informan con el GIRATS, ¿no? Y lo otro es, ¿utilizamos o no YOTA en adolescentes? ¿No? Porque hemos visto también informes que han llegado, o sea, ya en informes de diferentes colegas utilizando YOTA, ¿no? Y lo otro es la optimización de los ecógrafos, ¿no? Por ejemplo, en el instituto tenemos un ecógrafo que quizás no está, está un poquito antiguo, un poquito viejito, pero bueno, quizás sí nos gustaría saber la experiencia que también tienen en otros hospitales, ¿no? Bueno, eso es todo, nos queda un minuto. Sí, muchas gracias, doctora Catherine Campos, muy ilustrativa su ponencia y su descripción de todo lo que se hace de ecografía pélvica en niñas y adolescentes, sobre todo en niñas. Hazme anfitrión nuevamente para poder tener la grabación y poder guardarla acá en la computadora. Agradezco también a todos los invitados que se han dado el tiempo de escuchar esta ponencia de nuestro servicio. Como todos los lunes a las 12 del día vamos a estar compartiendo estas exposiciones del día a día, como se dice, en media hora. Vamos a revisar temas tan importantes como lo hemos hecho la semana pasada con obtención de muestras de secreción vaginal y ecografía pélvica en un tema de tratar de difundir y socializar la experiencia de procedimientos que son muy difíciles como dijo la doctora, de repente de consensuar, pero que vamos dando nuestra opinión y va a quedar grabado y también colgado en las diferentes redes sociales del servicio. Muy agradecidos con todos ustedes. No vamos a dejar preguntas el día de hoy, pero demos a un correo por si acaso alguna duda tengan ustedes. Seguramente que en la Sociedad de Gineco o en alguna otra entidad podamos después ya desarrollar más este tema. Incluso hay un curso en planes de todo lo que es ecografía en niñas y adolescentes en sus diferentes ramas, incluyendo mamas. Muy agradecido a todos entonces por su presencia y por su participación. Hasta una nueva visita. Gracias. Gracias, hasta luego.